A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han hablado de un gran diluvio que cubrió la tierra y extinguió a la mayoría de la humanidad. Sin embargo, una de las narraciones más conocidas es la que aparece en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, donde se relata cómo Dios, al ver la maldad del ser humano, decidió destruir el mundo con un diluvio global, salvando solo a Noé, su familia y los animales dentro de un arca. Ahora bien, este relato ha sido motivo de debate entre creyentes y científicos. Mientras que la Biblia describe el diluvio como un evento universal que cubrió todas las montañas de la tierra, la ciencia moderna no acepta que haya ocurrido un diluvio global en la escala que menciona el Génesis. Por lo tanto, en este vídeo nos hacemos una gran pregunta. ¿Fue el diluvio universal un evento real? ¿Se trata de un mito o hay pruebas científicas que lo respaldan? Para responder a esta cuestión, analizaremos tanto el punto de vista bíblico como el científico. Veremos qué dice la Biblia sobre el diluvio, qué pruebas geológicas podrían apoyar o refutar este evento, y si hay evidencias arqueológicas que respalden su existencia. Comencemos con el relato bíblico. Según el libro de Génesis, Dios vio que la maldad de la humanidad era tan grande que decidió destruirla con un diluvio. Pero antes de hacerlo, ordenó a Noé construir un arca y reunir a su familia, junto con animales de todas las especies, para salvarlos de la catástrofe. El relato bíblico dice lo siguiente en Génesis 7:19. Las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todas las altas montañas que estaban debajo de todos los cielos fueron cubiertas. Esto sugiere que el diluvio fue un evento de escala global, que no solo destruyó a los seres humanos de la época, sino que también cambió la geografía de la tierra. Ahora bien, muchos escépticos han señalado un problema con este relato. ¿De dónde salió tanta agua para cubrir toda la tierra? ¿Era realmente posible que todas las montañas quedaran sumergidas bajo el agua? Aquí es donde entramos en el debate con la ciencia. Veamos lo que dice la ciencia moderna. Desde un punto de vista científico, la idea de un diluvio global que cubriera todas las montañas del planeta presenta varios problemas. Por ejemplo, la cantidad de agua necesaria para cubrir las montañas más altas, como el Monte Everest, tendría que ser inmensurablemente grande. Sin embargo, esto no significa que no haya ocurrido un evento de inundación catastrófico en la historia de la Tierra. De hecho, la ciencia ha encontrado evidencia de grandes inundaciones en distintas partes del mundo, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que el diluvio haya sido un evento real, pero de una magnitud diferente a la que se describe en la Biblia? Para responder esta pregunta, debemos analizar las evidencias geológicas y los registros históricos de distintas civilizaciones. El diluvio, según la Biblia, no fue solo una gran inundación. Fue un evento global con un propósito divino: eliminar la maldad en la humanidad y empezar de nuevo con Noé y su familia. Pero, ¿cómo se describe exactamente en el Génesis y qué implicaciones tiene esto? Veamos el relato bíblico del diluvio. Según el libro de Génesis, Dios vio que la humanidad se había corrompido y que la violencia llenaba la tierra. Por esta razón, decidió destruir el mundo con un diluvio. Sin embargo, Noé halló favor ante Dios, y por ello se le ordenó construir un arca con las siguientes especificaciones: 134 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Este gigantesco barco en forma de caja rectangular debía alojar a Noé, su familia y parejas de animales de cada especie para repoblar la tierra después del diluvio. La Biblia describe cómo las aguas cubrieron todas las montañas, y la inundación duró 40 días y 40 noches. Luego, las aguas permanecieron en la tierra durante 150 días antes de empezar a descender. Después de que las aguas bajaron, el arca quedó varada en el monte Ararat, lo que llevó a muchos a preguntarse,
¿Existe alguna prueba arqueológica del Arca de Noé? Un equipo de investigadores de diversas universidades turcas ha encontrado evidencia que sugiere la existencia de una inundación masiva en la región, coincidiendo con la época en que, según la Biblia, ocurrió el diluvio universal. Los científicos han hallado restos de roca y suelo con materiales arcillosos, sustancias marinas y fósiles de mariscos, datados entre 5.000 y 3.000 años antes de la era común. Los arqueólogos utilizaron tecnología avanzada y técnicas de análisis geológico para estudiar las muestras encontradas en el monte Ararat. Los resultados de estos análisis revelaron que la zona estuvo sumergida bajo el agua durante un largo período, lo que coincide con la descripción bíblica del diluvio universal. Este hallazgo ha generado gran controversia en el mundo científico y religioso. Algunos expertos argumentan que estas pruebas respaldan la veracidad de la historia bíblica del Arca de Noé, mientras que otros son más cautelosos y señalan que se necesitan más investigaciones para confirmar esta historia. De otro lado, el relato del diluvio no es exclusivo de la Biblia. Varias civilizaciones alrededor del mundo han transmitido historias de un gran diluvio que destruyó casi toda la humanidad. Algunos ejemplos de relatos similares incluyen el poema de Gilgamesh, Mesopotamia. Escritos sumerios, que son incluso más antiguos que el Génesis, mencionan un diluvio global. El héroe de esta historia, Utnapishtim, recibe instrucciones de los dioses para construir un barco y salvar a los humanos y animales. Los mitos de la India. En textos hindúes, el dios Vishnu advierte a un hombre llamado Manu sobre un gran diluvio y le dice que construya un barco para salvarse. Leyendas indígenas americanas. Culturas de América del Norte y del Sur tienen historias de un gran diluvio que cubrió la tierra y que solo unos pocos sobrevivieron en una gran embarcación o sobre una montaña sagrada. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que todos estos relatos se basen en un mismo evento catastrófico real? Algunos científicos argumentan que muchas de estas historias pudieron haber sido inspiradas por inundaciones locales o eventos naturales extremos en distintas partes del mundo. Sin embargo, la similitud entre estos relatos sigue siendo un misterio. Entonces preguntamos, ¿es el diluvio universal un hecho o un mito? El hecho de que tantas culturas tengan historias similares puede usarse como prueba de que el diluvio haya sido una realidad. Así es, esto sugiere que pudo haber un evento catastrófico de gran magnitud que impactó a la humanidad antigua. Entonces, si tantas civilizaciones recuerdan este evento, ¿podría haber evidencia geológica que respalde un diluvio de tal magnitud? Hasta ahora, hemos analizado el relato bíblico del diluvio universal y cómo otras culturas alrededor del mundo tienen historias similares. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿existen evidencias científicas que respalden la idea de un diluvio global o catastrófico en la historia de la Tierra? Para responder a esto, examinaremos los estudios geológicos, el registro fósil y las teorías científicas que podrían explicar la existencia de una gran inundación en tiempos antiguos. Algunos críticos argumentan que la idea de que toda la Tierra fue sumergida bajo el agua es poco probable, ya que el volumen total de agua en la actualidad no sería suficiente para cubrir montañas como el Everest. Sin embargo, esta objeción puede ser analizada desde otro punto de vista. La Tierra ya está mayormente cubierta de agua. El 70% de la superficie terrestre está cubierta por océanos. El 97% de toda el agua del planeta está en los océanos. Si se derritieran todos los glaciares y el hielo de los polos, el nivel del mar aumentaría drásticamente. Además, según estudios geológicos, si las montañas fueran aplanadas y las cuencas oceánicas se rellenaran, el agua cubriría la Tierra con una profundidad de más de 2 kilómetros. Esto significa que, en el pasado, los niveles del mar pudieron haber sido muy diferentes a los actuales. Ahora bien,
Es posible que en la antigüedad las montañas fueran más bajas y las cuencas oceánicas menos profundas. Los estudios geológicos sugieren que sí. Así fue. Las placas tectónicas pueden causar el levantamiento de montañas o la formación de depresiones en el suelo oceánico. Hubo un tiempo en la historia de la Tierra en que grandes porciones de tierra estaban sumergidas y con el tiempo fueron emergiendo. Esto significa que las condiciones geológicas en el pasado pudieron haber permitido la existencia de un evento de inundación catastrófica como el que describe la Biblia. Otra línea de investigación importante es la distribución de fósiles en la Tierra. Se han encontrado restos de animales marinos en lo alto de montañas y en lugares donde, en teoría, no debería haber habido mar. Por ejemplo, se han hallado conchas y fósiles de animales marinos en los Alpes y el Himalaya. En los desiertos de Egipto y el Sahara se han encontrado restos de peces y vida acuática, lo que sugiere que estas áreas estuvieron bajo el agua en el pasado. Esto plantea la pregunta: ¿estos fósiles son evidencia de un diluvio global o simplemente muestran que el nivel del mar ha cambiado con el tiempo? Algunos científicos argumentan que estas pruebas pueden explicarse por procesos geológicos graduales, pero otros creen que un evento catastrófico como el diluvio de Noé podría haber causado la rápida fosilización de muchas especies. Aunque la mayoría de los científicos no aceptan la idea de un diluvio global, sí existen teorías sobre grandes inundaciones en distintas partes del mundo que podrían estar relacionadas con la historia del diluvio, la teoría del Mar Negro. Algunos geólogos creen que el Mar Negro fue el escenario de una inundación masiva hace aproximadamente 7.500 años. Se cree que el Mediterráneo rompió una barrera natural y provocó una inundación repentina que pudo haber inspirado la historia del diluvio. Se han encontrado restos de antiguas civilizaciones sumergidas en el fondo del Mar Negro, lo que sugiere que hubo una inundación que desplazó poblaciones enteras. Megatsunamis y la posibilidad de inundaciones catastróficas. La Tierra ha experimentado megatsunamis provocados por terremotos y erupciones volcánicas. En el pasado, el impacto de meteoritos en los océanos pudo haber generado olas gigantescas que inundaron grandes áreas del planeta. En algunos casos, estas olas pudieron haber sido lo suficientemente grandes como para parecer un diluvio global desde la perspectiva de las civilizaciones antiguas. Desde el punto de vista científico, es poco probable que un diluvio global cubriera absolutamente toda la Tierra, como se describe en Génesis. Sin embargo, las pruebas geológicas y el registro fósil sí sugieren que sí hubo grandes inundaciones en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el hecho de que la mayoría de los científicos no crean en un diluvio universal no significa que ellos tienen la razón. No es la primera vez que la ciencia se equivoca y esta pudiera ser otra equivocación más. Además, si de algo podemos estar completamente seguros es que la ciencia no ha podido demostrar que la Biblia diga mentiras. Así las cosas, si la Biblia dice que hubo un diluvio, no hay razones para dudarlo. La Biblia no miente y es digna de confianza. En conclusión, ¿descarta la ciencia por completo el diluvio? Después de analizar los argumentos científicos, podemos ver que la comunidad científica no acepta la idea de un diluvio universal, pero sí reconoce que grandes inundaciones han ocurrido en diferentes momentos de la historia. El relato del diluvio en la Biblia y en otras culturas se basa en un evento real, como lo describe el Génesis. Entonces, ¿qué nos queda por responder? Si el diluvio realmente ocurrió, ¿por qué la humanidad no lo ha olvidado? ¿Cómo se ha mantenido este relato en tantas culturas a lo largo de los siglos? A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han olvidado eventos catastróficos. Grandes terremotos, erupciones volcánicas y guerras han sido borradas del recuerdo colectivo con el tiempo. Sin embargo, hay un relato que se ha mantenido vivo en la memoria de la humanidad por miles de años: el diluvio universal.
Esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Por qué el relato del diluvio ha permanecido en tantas culturas y tradiciones? ¿Se trata de un simple mito o estamos ante el recuerdo de un evento real que dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad? Para muchas civilizaciones antiguas, el diluvio no solo fue una historia, sino un punto de referencia en su historia colectiva. Representaba un antes y un después en la existencia de la humanidad. En el antiguo Medio Oriente, el diluvio era parte de la cosmovisión sobre el castigo divino y la purificación. En América, muchas culturas indígenas veían el diluvio como un reinicio del mundo, donde solo los más sabios o los más justos sobrevivieron. En Asia, el diluvio aparece como un punto de transición entre una era corrupta y una nueva humanidad. Si el diluvio fuera solo una invención, ¿por qué tantas civilizaciones han insistido en preservarlo en sus tradiciones orales y escritas? Otro aspecto sorprendente es cómo el diluvio ha permanecido en el tiempo. Las religiones y textos sagrados lo han transmitido generación tras generación. Las narraciones orales en culturas sin escritura han conservado el relato a lo largo de los siglos. La arqueología ha descubierto tablillas y documentos antiguos con versiones del diluvio que se remontan a más de 4000 años. Esto nos muestra que la humanidad consideró este evento lo suficientemente importante como para preservarlo en su historia, a diferencia de otras catástrofes que fueron olvidadas. Algunos antropólogos sugieren que la historia del diluvio podría ser un trauma colectivo, grabado en la memoria humana. Si en algún momento de la historia hubo un evento de inundación masiva, las comunidades afectadas habrían transmitido la historia a sus descendientes como advertencia y enseñanza. En varias culturas, el diluvio es interpretado como un castigo moral, lo que refuerza la idea de que es una historia con un propósito. Esto nos lleva a un punto interesante. Si tantas civilizaciones creyeron que el diluvio fue real, ¿podría haber una verdad detrás de su relato? Desde la psicología y la antropología, se ha demostrado que los eventos traumáticos pueden transmitirse en la memoria colectiva de un pueblo por generaciones. Ejemplos de eventos catastróficos que han quedado en la memoria de la humanidad. La erupción del volcán Santorini en la civilización minoica, que algunos creen que inspiró la historia de la Atlántida. El impacto de meteoritos como el que cayó en Tunguska en 1908, que quedó en la historia de los pueblos siberianos. Los grandes tsunamis y huracanes que han generado relatos de grandes aguas que destruyeron civilizaciones. Esto significa que el diluvio universal no es un mito, sino el recuerdo de un evento real que quedó grabado en la mente de la humanidad. Además, el arco iris es otra prueba más de la veracidad del diluvio. Según Génesis 9, versículos 8 al 16, Jehová dijo: «Y Dios pasó a decir a Noé y a sus hijos con él: y en cuanto a mí, aquí estoy estableciendo mi pacto con ustedes y con su prole después de ustedes, y con toda alma viviente que está con ustedes, entre aves, entre bestias, y entre todas las criaturas vivientes de la tierra con ustedes, desde todas las que salieron del arca hasta toda criatura viviente de la tierra. Sí, de veras establezco mi pacto con ustedes. Nunca más será cortada de la vida toda carne por aguas de un diluvio, y nunca más ocurrirá un diluvio para arruinar la tierra». Y Dios añadió: «Esta es la señal del pacto que estoy dando entre yo y ustedes, y toda alma viviente que está con ustedes, por las generaciones, hasta tiempo indefinido. De veras doy mi arco iris en la nube, y tiene que servir como señal del pacto entre yo y la tierra. Y tiene que suceder que cuando yo traiga una nube sobre la tierra, entonces ciertamente aparecerá el arco iris en la nube. Y ciertamente me acordaré de mi pacto que hay entre yo y ustedes, y toda alma viviente entre toda carne, y nunca más llegarán a ser las aguas un diluvio
para arruinar toda carne. Y el arco iris tiene que ocurrir en la nube, y ciertamente lo veré para acordarme del pacto hasta tiempo indefinido entre Dios y toda alma viviente, entre toda carne que está sobre la tierra. Entonces, ¿el diluvio fue un hecho o un mito? Por lo que vemos, el diluvio fue un hecho real. Sin embargo, para algunos, el diluvio universal sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Para los creyentes es un evento real que demuestra el poder y la justicia de Dios. Para la ciencia, es una historia inspirada en eventos naturales que la humanidad ha interpretado a lo largo de los siglos. Sea cual sea la verdad absoluta, el diluvio sigue siendo un relato poderoso que nos habla de la fragilidad de la humanidad frente a la naturaleza y de la necesidad de vivir en armonía con el mundo. Fundación GRAC promueve el análisis del conocimiento desde diferentes perspectivas. Comparte este video y ayúdanos a seguir explorando los grandes misterios de la humanidad.